Para mí es el privilegio de poder compartir con ustedes este tiempo. Ya yo había entrado antes, cuando el pastor Luis Méndez habló, y él habló la semana pasada muy extenso sobre el tema del coronavirus, cómo nos afecta emocional, física, y de muchas maneras. Y la verdad es que primero saludarlos a todos y pedirle a Dios que nos dé la bendición de poder tener un tema edificante donde todos podamos compartir y recibir esa edificación, y que el Espíritu Santo sea el que guíe esta conversación. Yo supongo, y es con lo que quiero comenzar, que muchos de ustedes estarán pensando que vamos a hablar otra vez del coronavirus. Yo no creo que voy a hablar del coronavirus, porque del coronavirus estamos todos cansados de escuchar lo que está pasando. Ni quiero ser insensible en decir que la prueba que estamos pasando es una prueba difícil, que ha traído mucha tristeza a muchas familias, a otros le ha traído condiciones económicas muy complicadas, y aún habrán otras cosas que traerá. Sin embargo, a nuestro juicio, lo que hace más difícil este tiempo es que le ha tocado a esta generación. Nosotros vivimos en una generación egoísta, materialista, consumista, que piensa que toda la vida tiene que ver con la felicidad, donde yo no puedo sufrir, donde el sufrimiento yo entiendo que no debería ser parte de la vida, cuando si nosotros vamos a la historia bíblica y a la historia secular, nos vamos a dar cuenta que si una cosa ha caracterizado la vida de la humanidad es sufrimiento. Hay países que han estado en guerra años y años y años. Hay países que han pasado por pandemia años y años. Otros por hambrunas que nunca se acaban. Otros por diferentes razones. Lo que pasa es que nosotros hemos estado en un universo bastante lineal. Y en un país como el nuestro, donde gracias a Dios no hemos sido tocados por mucho tiempo por situaciones calamitosas, aunque nosotros vivimos en crisis. Este es un país donde siempre hay una crisis de cualquier tipo, política, económica, huracanes, pero nunca habíamos experimentado una crisis de esta magnitud. Entonces, ¿qué es lo que hace la crisis mayor y más difícil? Nuestra falta de entendimiento de que el Señor dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, confiad que yo he vencido al mundo. Nosotros no estamos acostumbrados al sufrimiento, ni tampoco estamos acostumbrados a entender que Dios tiene muchas formas de trabajar con nosotros. Y una de esas formas tiene que ser, o es, cuando Él permite que sucedan cosas en nuestra vida que no son agradables, que las vemos negativas, pero que si las vemos con la óptica de Dios y tratamos de entender el propósito que Él podría tener detrás de esta, es probable que de esta crisis, en vez de tener doble crisis, que es la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis política, vamos a tener una crisis personal, porque nosotros tampoco hemos trabajado con eso que ha llegado a nuestra vida. Por otro lado, se está hablando mucho de que es un problema de poder, se está hablando de conspiración, se está hablando de mil cosas que al final son y no son verdad, y es probable que ninguna sea verdad. Cuando hablamos que es una crisis de poder, los hombres siempre han querido empoderarse unos del otro. Por eso las guerras. Todo el mundo quiere poder. De hecho, cuando tú ves que una persona tiene una fortuna extraordinaria y tú dices, ¿por qué una persona con una fortuna extraordinaria quiere más? No, es poder lo que quiere. Entonces, si esto es una crisis que ha sido provocada por un problema de poder para poder controlar, yo les voy a dar una noticia.
a nosotros nos están controlando antes del virus. Hay élites que quieren controlar todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque quieren llevarnos a una sociedad secular y sacar del medio todo lo que tiene que ver con Dios. O sea que cuando usted piensa que nos están manipulando, sí nos están manipulando, pero no con el virus, no, nos están manipulando con todo. Ahora hay que ver qué tanto tú te vas a dejar manipular y te vas a dejar influenciar por lo que está pasando. Y qué tanto tú vas a permitir que el agobio de la crisis, que es real, no te deje ver muchas bendiciones que se derivan de esta. Entonces, en ese contexto, lo que yo les voy a traer esta tarde no es hablar de cosas negativas. Las cosas negativas están en la noticia, que por cierto, les recomiendo que la vean dosificada, vean poca noticia y oren más por lo que está pasando, porque escuchamos una noticia ahora, otra ahorita, y suficiente hay con las que nos llegan de gente que uno conoce, que está enfermo o ha perdido un familiar, y esa tristeza a una persona normal la afecta. Si no te afectara, deberías preguntarte que por qué no te afecta, porque las cosas que surgen a nuestro alrededor, nosotros no somos una isla. Cuando nos enteramos de un compañero que está pasando dificultad económica, es para dolernos con él, es para pensar en ese compañero. Cuando vemos una persona enferma, es para dolernos con esa persona enferma. El punto está en que yo no puedo permitir que ese dolor me domine hasta el punto de no hacer nada por esa persona y comenzar a pensar de nuevo en mí, en cómo eso me va a afectar a mí, en cómo esta crisis me va a perturbar mi estilo de vida o ya me lo ha perturbado, o cómo yo voy a salir de ella. Miren, definitivamente es un asunto de creer lo que dice la palabra, que del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Esto está sucediendo. Nosotros vamos a la Escritura, vamos a poder confirmar que en todas las épocas Dios permitió en su pueblo Israel tiempos difíciles. Y esos tiempos difíciles tenían un solo propósito: volverlos a Él. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido de espalda a Dios, los que no le conocen, y los creyentes hemos estado muy acomodados a que la vida parece un carnaval y que definitivamente esto no es para sufrir, es para llevar la vida suave, y esa no es la realidad. La realidad es que la vida está llena de sufrimiento y está llena de alegría. Dice la Escritura en Eclesiastés: en el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, considera. ¿En qué día estamos ahora? En el día del mal. Entonces, en ese contexto, ¿qué yo debo considerar? Primero, ¿cómo yo estoy enfrentando esta situación? ¿La estoy enfrentando con ecuanimidad? ¿La estoy enfrentando con fe? ¿La estoy enfrentando con esperanza? ¿La estoy enfrentando de la manera adecuada para que mi familia pueda estar estable, tranquila, sabiendo que esto va a pasar, que estamos bajo las manos de Dios? Y por otro lado, antes de hacer unas preguntas que yo quiero que nos hagamos, yo les voy a leer 3 textos que me van a ayudar a ponerme en contexto de lo que yo quiero traer. Lo primero está en Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice aquí algo que es contradictorio, aparentemente. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su efecto, su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Aquí está hablando
de que ante la prueba, y al grupo que se le escribió esa carta estaba pasando por pruebas muy difíciles, le dice, no, pero tengan eso por sumo gozo cuando estén en esas pruebas. ¿Por qué? Porque eso va a trabajar contigo en cuanto a tu paciencia, en la fe, y esto te va a ayudar a ser perfecto y completo. La prueba es la forma en que Dios trabaja en el corazón del hombre, no solamente para perfeccionarlo, sino para equiparlo, para hacerlo más como Él, a aquellos que son creyentes, porque aquí Santiago está hablando a un grupo de personas creyentes. Por otro lado, en el Evangelio de Juan, Cristo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí, en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Estamos nosotros confiados de que estamos en las manos de Dios, de que absolutamente nada de lo que está pasando se escapa de su soberanía, de su control, y de que dice la Escritura que los propósitos de Dios son para bien y no para mal. Yo estoy confiando de que eso es así, aunque yo no lo pueda necesariamente ver con mis ojos. Primera de Pedro dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Cristo. Dice que esta es una prueba momentánea. Miren, nosotros nos estamos quejando porque tenemos 2 meses encerrados, algunos, o mes y medio. Ustedes saben el tiempo que estuvieron los israelitas en el desierto después de haber vivido en Egipto con muchísima abundancia, aunque fue después de un tiempo de esclavitud. Ellos tuvieron 40 años en el desierto dando vueltas, preparándolo Dios para entrar a la tierra prometida. En las guerras mundiales, ustedes saben cuánta gente vivió en una boardilla sin tener comida, oyendo explosiones todas las noches. En la peste bubónica, que no habían como ahora internet ni nada de eso, usted veía que la gente se moría y se moría y se moría, y no había ningún tipo de medicamento ni esperanza de que lo hubiera. En la fiebre española, pasa la guerra mundial y viene la fiebre española, y en un periodo de 3 o 4 años mueren millones de personas. Y nosotros estamos sumamente aprensivos, preocupados, que debemos estar cuidadosos, pero no tan aprensivos y preocupados porque tenemos 2 meses en esta pandemia. Es muy triste que a muchos le ha afectado y eso es doloroso. Yo no puedo evitar decir que es una pandemia dolorosa. Yo no puedo evitar decir que hay gente que está sufriendo. Yo no puedo evitar decir eso. Lo que queremos ver esta tarde es que en medio de ese sufrimiento, Dios puede sacar grandísimas bendiciones. Cuando yo escuché el ejemplo que decía Daniel del futbolista, me parece que era, que se está volviendo loco porque está encerrado. ¿Ustedes saben por qué se está volviendo loca mucha gente? Porque no está acostumbrada a estar consigo mismo, ni estar delante de Dios, y mucho menos con la familia que Dios le ha dado. Si uno lo ve al revés, uno podría decir, mira, lástima que sea por esta razón, pero qué privilegio tengo yo ahora que como familia estamos unidos dentro de la casa y yo tengo tiempo para estar con mis hijos, para estar con mi mujer, para servirle y para hacer muchísimas cosas que yo en la prisa en que he vivido no había podido hacer. Esta crisis a mí me trae a la memoria una canción de los Beatles que me gustaba mucho, que muchas veces lo he pensado yo mismo, paren el mundo que me quiero bajar.
Miren, el mundo está parado, pero no es para que te bajes, no, es para que te aquietes. Por otro lado, esta crisis ha traído humillación a los gobernantes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído que con la ciencia, que con los adelantos, que con el dinero, que muchísimas cosas son las que nos van a dar a nosotros la felicidad o el control, y ahora nadie tiene control de este asunto. Un minúsculo virus invisible tiene al mundo y a los gobernantes puestos de cabeza, y aún a los científicos. Eso es humillante, porque creemos que lo sabemos todo, pero esto se va a acabar. ¿Ustedes saben cuándo? Cuando Dios quiera que se acabe. Esto no depende de los científicos ni de nada, no. Esto se va a acabar cuando Dios quiera que se acabe. Por otro lado, ¿qué ha salido a colación en esta crisis? O que el mundo está lleno de gobernantes que no tienen la capacidad que tenían gobernantes anteriores para poder gobernar. Uno ve hombres que están dirigiendo naciones extraordinariamente grandes, que dicen una cosa hoy y dicen otra cosa mañana, lo que implica que la falta de líderes de esta generación es extrema. ¿Por qué? Porque no somos un grupo, una generación que profundiza. Nosotros hemos querido vivir una vida ligera, una vida donde lo importante es lo que yo tengo, lo importante es lo que yo produzco, lo importante es lo que la gente piensa de mí, lo importante es lo que yo me pongo, lo importante es el amigo que yo tengo, y ahora ni vale nada absolutamente de eso, nada te vale nada. Sin embargo, ¿qué ha tomado preponderancia? En estos días yo escuchaba a una noticia española donde decía, oye, es increíble que ahora las personas que estaban en el último ranking de la sociedad, en el último lugar, aquellos que nadie le ponía mucha atención, se han convertido ahora en los esenciales. ¿Quiénes son los esenciales ahora? Las enfermeras, los médicos, los que limpian los hospitales, los que hacen mascarillas, los que hacen bata para que se cubran, y una serie de gente a la que tú no le ponías ninguna atención y ahora se ha convertido en personas relevantes. Es increíble que tenemos una sociedad donde a un jugador de pelota se le paguen millones y millones de dólares, y ahora esos médicos que ganan muy poco, por cierto, la mayoría, son los que están salvando las vidas que están alrededor de ellos y son los que están entregados a ese trabajo del coronavirus. Dios ha humillado al hombre, Dios ha cambiado a los esenciales que estaban relegados para ponerlo ahora en primer lugar, porque nadie con ninguna cantidad de dinero del mundo se va a librar del virus hasta que Dios no quiera, porque no hay dinero ni siquiera para comprar la vacuna porque no existe. Y han habido personas con capacidad económica extraordinaria que han tenido que estar en un hospital público. Eso es humillante, pero eso era necesario para que nosotros entendamos qué es lo que tiene verdadero valor. Ahora, yo te pregunto, en medio de esta situación en que estás encerrado en tu casa o que estás sin trabajo, ¿tú te has preguntado cómo eso está trabajando en ti? ¿Eso te está fortaleciendo? ¿Eso está trabajando para un matrimonio mejor? ¿Eso está trabajando para tú tener más tiempo con tus hijos? ¿Eso está trabajando en ti para quitarte el temor al futuro y comenzar a pensar en cosas que vas a tener que hacer para poder seguir viviendo? ¿Tú te has puesto a pensar la cantidad de ropa que está en tu casa que ahora tú no te puedes poner, que está en tu closet? Por lo menos yo tengo esta camisita y dos más que me la pongo solamente para entrar en Zoom, porque me paso el día entero en camiseta y en un pantalón corto. Y ustedes que les confieso algo, si algo me preocupa de la crisis
Es que cuando pase, yo no me quiero volver a vestir otra vez para salir. Yo quiero seguir en pantalones cortos y en la camisita esta que tengo puesta. Y todavía el hecho de que tenemos un automóvil que tenemos que bajar a calentarlo porque no lo estamos usando. Cuando nos quejábamos de la cantidad de carros que hay en la calle, ahora estamos en la casa tranquilos y también nos quejamos, porque el problema es que nosotros nos quejamos de todo. Nos quejamos si estamos en casa y nos quejamos si tenemos que salir fuera de casa. Nos quejamos del estrés, ahora nos han quitado el estrés por otro estrés y estamos viviendo con el mismo acelere, con el temor interno de lo que va a pasar. Óiganme bien, Dios está en control y es lo primero que yo quiero que veamos esta noche. Dios está en control. Y si yo creo que Dios está en control, yo debo estar quieto porque Él sabe lo que está haciendo. Mire, cuando usted se va a operar, a usted le ponen una anestesia, lo entran en un quirófano y usted sabe en manos de quién está usted ahí, humanamente hablando. De un médico que usted no sabe lo que va a hacer con usted. Él está en control, usted está durmiendo. Pues escúcheme bien, en esta crisis tenemos a alguien más grande que un médico, mejor que el médico y que tiene buenos propósitos, y es Dios. Dios está en control y Él va a permitir que la crisis te toque hasta donde Él considere que debe tocarte, ni un poco más, ni un poco menos. Por lo tanto, debemos estar quietos. Eso no quiere decir que yo voy a ser irresponsable. No, si me dicen que debo estar en mi casa guardado y cuidado, yo debo hacerlo. Y me debo poner la mascarilla y me debo poner los guantes, pero yo no me puedo volver loco porque ese virus está ahí. Yo simplemente lo voy a enfrentar como debo enfrentarlo. Ahora, el punto con el que yo quiero traer esta noche como el punto de discusión principal, lo primero es que Dios está en control. Lo segundo es que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esto va a pasar. Mire, esto va a pasar en diciembre, esto va a pasar en enero, esto va a pasar, esto no se va a pasar la vida entera así, porque en algún momento o se descubre la vacuna o nos acostumbramos, pero esto va a pasar, entonces tranquilo, paciencia, que en algún momento esto va a terminar. Sin embargo, ponte a pensar cómo esta crisis está trabajando con tu carácter. Dios está trabajando con tu paciencia. Dios está trabajando con tu egoísmo. Dios está trabajando con misericordia. Dios está trabajando en tu aislamiento para que tengas más tiempo de buscarle a Él. Nosotros nos quejamos de que muchas veces no vamos a la iglesia o no leemos la Biblia o no oramos porque no tenemos tiempo. Entonces, una bendición de la crisis es que tenemos tiempo ahora de más para meditar, para pensar en Dios, los que son creyentes, para alimentar su alma, y los que no son creyentes, para pensar en cuál es su estado delante de Dios. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Por otro lado, otra bendición de la crisis. ¿Cuántos de ustedes no se han dado cuenta en esta crisis que hay cosas que ustedes pensaban que no sabían hacer, que hacen muy bien o que la han aprendido? Miren, hay gente que ha aprendido a cocinar, hay gente que ha aprendido a soapear, hay gente que ha aprendido a coser, hay personas que han dedicado más tiempo a leer que no leían suficiente. Pues todo esto es parte de la crisis. Otros que se han dado cuenta que son tremendos profesores para sus hijos, que les pueden enseñar matemática o lo que fuera. Otros que han inventado negocios nuevos. Yo tengo una amiga en Barcelona que se fue en una situación muy difícil de aquí, hace un tiempo, y la llamé para preguntarle que cómo estaba en medio de la crisis, y me dice, mira, tú sabes cómo yo me fui de Santo Domingo, con muchísimas dificultades, y yo estaba aquí sin saber qué iba a hacer, y antes de la crisis se me ocurrió hacer un lavadero de autos que fuera, ¿cómo se dice? Con la naturaleza, que tuviera como protección de la naturaleza. Está muy de moda eso. Eh, Ecológico, ecológico. ecológico. Entonces, ella hizo un lavadero de autos ecológico, que no usa agua. Usted sabe lo que ha pasado. Que ahora con la pandemia,
toda la policía le está llevando todos los autos para que se los lave sin agua y les quite con ozono todos los microbios y todo lo que los carros toman cuando están patrullando. A ella se le convirtió en una bendición, un problema. Entonces, ¿qué tenemos que orar? Que el Señor nos dé sabiduría para ver cómo salir, porque los grandes avances de la humanidad se han dado en medio de la crisis. No es cuando estamos sentados en nuestra casa. El mundo avanza por la crisis. De hecho, los seres humanos avanzamos por crisis. Nosotros tenemos la primera crisis, cuando nacemos nos dan una galleta y nos ponen a llorar y ahí arranca la vida. Ahora, si no lloramos, no hay vida. Ese es el ser humano. Entonces, si vemos la crisis de esa manera, no lo vamos a ver como algo bueno, porque no es bueno. No, lo vamos a ver como algo positivo. Está haciendo de mí una mejor persona, que está haciendo de mí un mejor esposo. Mire, yo sé de mujeres que están contentísimas con los maridos, porque ellos le están lavando plato ahora y las están ayudando y le preguntan, mi amor, ¿qué tú quieres que te haga? Te quito la mesa. Hay otros que no. Hay otros que están peleando. Esos que están peleando, siéntese a analizar por qué usted está peleando, porque usted está peleando probablemente porque usted tiene el corazón lleno de egoísmo. Y este es un buen momento para trabajar con ese egoísmo. Esto es una oportunidad para tú negarte a ti mismo y darte a otro, porque dice la Escritura que más bienaventurado es dar que recibir. Dios te está dando una oportunidad y tú la estás desperdiciando. O de llamar a ese vecino que tú sabes que no está comiendo y que tú le vas a llevar un plato de comida y que se va a poner a llorar dándole gracias a Dios porque te apareciste en el momento más indicado porque no tenía que comer. Eso es una oportunidad, eso es un regalo de Dios. Ponte a llamar a amigos tuyos que están enfermos y dile que estás orando por él. Eso es una oportunidad. O sea que esta crisis lo que está haciendo con el mundo es que le está enseñando qué cosas tienen valor y qué cosas no tienen valor, porque nosotros hemos invertido el valor de las cosas. Nosotros creemos que uno vale por lo que tiene. Nosotros valemos por lo que somos como seres humanos. El que está en Cristo vale porque está en Cristo. Cristo es su identidad. Cristo es su tesoro. Cristo es su todo. No importa que venga el coronavirus y todo lo que tenga que venir, Cristo está conmigo. No quiere decir que yo no voy a sufrir. No, lo que quiere decir que el Señor está al lado mío para llevarme en ese valle de sombra de muerte y de temor. Dice, manada pequeña, no temas. El Señor está ahí. Entonces, ¿qué nos está enseñando Él? A tener dependencia de Él. Porque ahora, hasta para salir al supermercado, hay que pedirle al Señor que no haya mucha gente en la fila. Que no se aparezca un compañero que me quiera dar un beso y un abrazo. Hasta por eso hay que orar. Mira, cuando fulano me vea, Señor, que no se le ocurra darme un abrazo para que no me vaya a pegar el asunto. Tenemos que estar ahora más alerta. Y esas son cosas que son bendiciones de esta crisis. Por otro lado, usted sabe otra bendición de esta crisis. Nos va a enseñar que no podemos vivir gastando todo lo que tenemos en cosas superfluas, porque muchas cosas que compramos antes de la crisis es lo que nos hubiera dado el ahorro para estar ahora en medio de la crisis, y eso a todos los niveles, porque uno dice del pobre y del rico. No, el rico está muy bien, miren, cada uno en su nivel. Es posible que hubiéramos podido vivir mejor. Yo le voy a poner un ejemplo de mis propios, la gente que trabaja conmigo, mis obreros. Usted sabe la vez que uno le dice a esa gente que no gaste su dinero en ron. Y cogen y cobran, el dinero lo gastan en ron. Si usted suma 10 años de una botella de ron semanal, ahora tuvieran 7 meses para comer perfectamente sin problema. Pero se lo bebieron porque vivimos para el presente. Hay otros que se lo han gastado en viajes o en restaurantes o en carros, una buena vida. Esto nos ha enseñado el valor de las cosas, a guardar para mañana, como dice la Escritura, a guardar en el verano para cuando venga el invierno. Esto es una escuela para ese tipo de gente que no guardaba, que vivía la vida como si la vida nunca se fuera a acabar. No, esto es otra enseñanza que nos trae la crisis. Por otro lado,
he aprendido que ahora Dios me está regalando tiempo. Óigame una cosa, nosotros apreciamos muchas cosas en el mundo, pero hay una que tiene un valor incalculable, que nosotros la desperdiciamos de una manera extraordinaria, y es el tiempo. Miren, el tiempo ni se recupera, el tiempo no se vuelve atrás, el tiempo no pasa dos veces. Miren, cuando comenzamos a hablar, esos primeros minutos que habló Daniel, ya no, eso no existe, eso no vuelve otra vez. Entonces, como dice la Escritura, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, ¿cómo se aprovecha bien el tiempo? Haciendo aquellas cosas que tienen valor. Usted sabe que Job, uno de los hombres que ha pasado la crisis más seria del mundo, en lo personal, ¿cómo salió de esa crisis? Fortalecido, conociendo a Dios. ¿A dónde yo te quiero llevar, cristiano? ¿Y a dónde yo te quiero llevar, tú que no conoces a Cristo? En esta crisis, Dios nos está dando una oportunidad. Dice la Escritura que todo obra para bien a aquellos que bajo su propósito son llamados. Obra para bien en el creyente si el creyente actúa como dice la palabra. Pero también hay cosas que obran para bien en el que no es creyente cuando Dios le está llamando con un megáfono y usted decide escuchar ese megáfono de Dios. Usted sabe por qué usted está ahí esta tarde. Usted no está ahí porque usted quiso. Usted está ahí porque Dios tiene un mensaje para usted. Usted está ahí porque Dios quiere decirle que hay un virus peor que el coronavirus, que usted lo va a enfrentar algún día, quiera o no, y se llama el virus del pecado. Y ese virus del pecado nos va a matar 100%. Entonces, preocupémonos por el coronavirus, preocupémonos, pero más que por el coronavirus, preocupémonos por el estado de nuestra alma, porque óigame bien, quiera Dios que todo lo que estamos aquí, nuestras familias, pasemos de este río tumultuoso, pero al final, tarde o temprano, nos vamos a encontrar con Dios. Y nos vamos a encontrar con Dios de dos maneras. O limpiado por la sangre de Cristo, porque le aceptamos, que es la vacuna contra el pecado, o vamos a enfrentarnos con Dios, con el pecado, y dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Y dice la Escritura que todos pecaron y por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que el Señor te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres la puerta, yo entro y cenaré contigo. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Y como todos pecamos, todos estamos infectados, ¿qué es lo único que te va a librar y te va a limpiar? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más. Escúchame bien, más que preocuparte por la vacuna que van a poner para que el virus se acabe, preocúpate porque tu alma, cuando llegues a ese encuentro con Dios que va a llegar ahora o después, va a llegar, que tú estés preparado para que cuando llegue ese momento, tu corazón haya sido vacunado y limpiado. Y la única forma de hacerlo es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, cristiano, este es un buen tiempo para llevar la palabra. La gente está ávida de escuchar la palabra. La gente está en temor y nosotros tenemos en nuestras manos la verdad porque Dios nos la ha dado. Y nosotros tenemos en nuestras manos la palabra de vida, la única que puede salvarnos,
Este es el momento para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Este es el momento para examinarnos nosotros mismos y preguntarnos a qué cosa yo le he dado valor durante toda mi vida. Yo he vivido para trabajar, yo he vivido para enriquecerme, o yo he vivido para ser mejor, o he vivido para que cuando yo llegue allá, el Señor me diga, ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra a la casa de mi Señor. Entonces, en ese contexto, yo he querido traer esta reflexión, porque de esta crisis podemos sacar cantidad de bendiciones. Podemos aprender paciencia, podemos aprender quietud, podemos aprender esperanza, podemos aprender a ser menos egoístas, podemos aprender a ser misericordiosos, podemos aprender a tener mejor relación con nuestras esposas y con nuestros esposos. Tenemos el tiempo para estar con nuestros hijos y enseñarles la palabra. Tenemos más tiempo para presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Ven, yo quiero presentarme en tu presencia, vamos a hablar. Hay más tiempo para buscar en la palabra de vida, lo único que puede salvarnos, en lo único que hay salvación, en la palabra de Dios a través de Cristo. En ese contexto, yo creo que todos nosotros tenemos un privilegio esta tarde, y es escuchar que si bien hay una crisis en el pecado, porque todo esto es producto del pecado, ese egoísmo que sale con el esposo que no puede estar con su mujer en su casa, es pecado, porque usted quiere que se lo merece todo, que usted no puede ser perturbado. No, vamos a tratar de cambiar, vamos a ponernos metas, vamos a salir diferentes de esta crisis, para que en el tiempo podamos decir, yo salí mejor que como entré. ¿Por qué? Porque salí siendo un mejor creyente. Y si no eres creyente, óyeme bien, amigo mío, quiera Dios que hoy sea el día aceptable, que hoy sea un día de salvación. Reflexiona en tu vida. ¿Tú estás viviendo la vida que Dios quiere que tú vivas? ¿O tú estás viviendo en la locura del día a día? ¿Tú te has puesto a reflexionar el tiempo que tú le das a Dios? ¿Tú te has puesto a reflexionar el lugar que Dios tiene en tu vida? ¿Tú te has puesto a reflexionar en los regalos y bendiciones que Dios se da cada momento? Miren, ¿cuánto no daría una persona que está en un respirador ahora mismo por poder tener el aire para respirarlo? Daría todo. ¿Usted quiere que le diga la verdad? Ese aire a nosotros nos lo regalan toda la mañana y lo respiramos como si no fuera nada. Vamos a ser más agradecidos. Aún vamos a ser agradecidos porque esta tarde podemos estar sentados en este estudio y no en un hospital como está mucha gente. Vamos a ser agradecidos porque nuestra mujer está en casa y si tenemos pleito, Dios está sacando de nosotros áreas que deben ser transformadas. Eso es un regalo de Dios porque eso estaba ahí, lo que tú no se te había manifestado. Entonces, todas esas cosas, si uno convierte esos obstáculos en bendición, probablemente al final todo va a obrar para bien y tú vas a salir mejor que como entraste. ¿Quiere el Señor bendecir su palabra? ¿Quiere el Señor permitirnos reflexionar sobre nuestras propias vidas? Es más, yo lo invito a sentarse en su casa con su familia hoy, esta noche o mañana. Mi amor, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cómo yo me he comportado en la crisis? Yo he sido egoísta. Yo he estado desesperado. Yo no te he ayudado. No, y vamos a hacerlo, vamos a comenzar. Porque esta crisis tiene una bendición, otra bendición. Y es que nos va a crear un hábito. Todo lo que se hace por mucho tiempo crea un hábito. Trata de que los hábitos de la crisis sean positivos. Por ejemplo, que después que pase la crisis, tú le digas a tu mujer, no te preocupes, mi amor, que voy a llegar a las 6 para sopearte lo que no pudiste sopear en la mañana
y así los dos juntos podemos trabajar y tener más tiempo para conversar. No te mortifiques. Es más, mira, te voy a seguir cocinando. Eso que yo aprendí a hacer tan mal hecho, lo voy a perfeccionar para poder compartir con mi familia. Y los que han tenido pleito, miren, arréglense. Usted sabe por qué tienen que arreglarse, porque están el día entero con tu mujer y tu familia ahí. Vamos a arreglar este asunto. Vamos a hacerlo. Ahora, para hacer eso, hay que tener una convicción muy grande de que es la voluntad de Dios y Dios te puede ayudar, y Dios te puede bendecir, pero tienes que someterte a su señorío y tratar de hacer su voluntad. En la palabra de Dios está todo eso. Vamos a comenzar a leerla. Vamos a comenzar a buscar la verdad. Y usted va a ver que cuando pase la crisis, no importa cómo quedemos, vamos a quedar maltrechos algunos, pero vamos a quedar bendecidos, que es lo más importante. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Reflexiona hoy en si tu alma está en el Señor o no está en el Señor, porque ese virus sí mata. Ese virus sí mata y mata para siempre. Nos estamos jugando la vida eterna y eso no es para tomarlo a la ligera. ¿Ustedes creen que Daniel se empeña en cada sábado en tener este conversatorio? No, porque él sabe lo importante que es llevar la palabra de Dios, porque Dios obró en él. Y él está tratando de dar por gracia lo que por gracia recibió. Y quiera Dios que estos estudios sean tan bendecidos que la vida de todos sean transformadas para la gloria del único que la merece, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Espero haber hablado un poquitico claro. Y ahora, si tienen alguna pregunta, Eduardo Saladín se la va a contestar con mucho gusto. Bueno, ya hay varias preguntas, pero yo antes de pasar al tiempo de pregunta y respuesta, don Eric, y antes de saludar a los que entraron luego, me gustaría que usted le dijera unas palabras con la perspectiva que ha hablado hoy, a aquellos que hoy están solos. Hay personas que están solos en su casa, que están divorciados, que no se han casado, que sus hijos están en un lugar, ellos en otro. ¿Qué usted podría decirle en el lugar de hoy? ¿Qué palabra de esperanza a esas personas que están solos? Lo primero es que si tenemos al Señor, no estamos solos. Él está ahí, Él está presente y no está callado. Ahora, si yo estoy solo, pídele al Señor, si eres cero, que te acompañe en su tiempo, la adecuada. Pero no, aprovecha tu tiempo también. ¿Tú sabes para qué? Para llamar a otro que está solo. Aprovecha tu tiempo para llamar a alguien que tú sabes que necesita consuelo. Aprovecha tu tiempo para visitar a alguien si te es posible. Aprovecha tu tiempo para hacer algo por alguien y tú vas a ver que no estás tan solo. Cuando tú visitas a alguien que está en una situación, tú sabes quién es el que sale bendecido, tú mismo. Y puede ser de mucha bendición porque, oye bien, el solo tiene cierta ventaja, que tiene más tiempo libre. Él no tiene que tener a los muchachos para que estudien ni nada de esa cuestión. No, usa ese tiempo para bendecir a otros de muchas maneras, hasta con una llamada telefónica a alguien que esté en un hospital. Yo llamé a una hermana ayer que está en un, ¿cómo se llama? Un hospicio. Y para mí no fue nada, fue una llamadita de 15 minutos, 20, pero fue tanta la alegría que le provoqué, que me hace el día pensar que esta persona se puso contenta por esa llamadita. Entonces, si usted está solo, busque oficio, que muchos oficios que hay, muchas cosas que hacer, y pídale al Señor que lo bendiga y lo guarde, porque la verdad es que estar solo a veces es difícil, sobre todo en las noches. Vaya al Señor y llévele su petición, y llévele su inquietud, y llévele su deseo de estar con alguien. Pero miren, estos aparatos son una bendición, porque uno se puede comunicar con muchísima gente. Ahora vivimos hablando con gente que no hablaba. Yo me he comunicado con amigos míos, que yo tenía años que no sabía de ellos, los llamo para saber cómo están, y se ponen tan contentos. Si usted está solo, primero use el tiempo bien, para buscar el rostro de Dios con quietud.
para orar, para ser bendecido con la palabra y para darse a otros, porque dando es como recibimos. Usted puede ser de bendición para tanta gente que necesitan. Bueno, miren, yo le voy a decir algo. Hay personas que están cobrando para hablar con gente, que dicen, yo estoy disponible, usted me paga media hora, yo hablo con usted. Hágalo de regalo y bendiga a alguien. Eso es a lo solo. Y también a los acompañados. Llamen a alguien, bendígalo, cuídelo, protéjalo. Familia, hermano, amigo. No sé si contesté la pregunta, Daniel. Sí, sí, muchísimas gracias. La verdad que gracias, don Eri, por su tiempo. Pues nuevamente a los que se conectaron luego, pues queremos darles la bienvenida. Nosotros estamos gozosos con otra de las bendiciones que hemos tenido en este tiempo, es poder compartir muchas caras. Aquí tenemos el pastor Plinio de Venezuela con su esposa Catherine, tenemos a Julián, que también es de Venezuela, de Colombia tenemos a Jonathan, y la verdad es que es increíble. Ustedes de un lugar, yo en otro. ¿Cuántos estamos conectados aquí por lo que ha sucedido? Es decir, que bendiciones tenemos muchísimas, y ojalá que Dios utilice este tiempo para, como decía usted, la bendición mayor no sea que no me dé el coronavirus, que me sane, sino que yo pueda pasar de muerte a vida porque descansé en la obra de Jesucristo a mi favor. Amén. Entonces yo De le hecho, voy a abrir. Ajá, sí. tú acabas de mencionar una bendición. Aquí hay como 7 u 8 gente que viajaron para acá hoy sin pagar pasaje. Eso es un regalo de Dios. A Santo Domingo a una reunión sin pagar pasaje. Oh, pero eso es un regalo que Dios le dio esta tarde. Esa es otra bendición de este asunto. Miren cuántas bendiciones estamos contando aquí. Ustedes saben alguna cara que yo no veía hace tiempo. Eso es una bendición. En su casa, tranquilito. Eso son bendiciones de Dios. Y si esto hubiera pasado cuando no había Zoom, hubiera sido terrible. Pero miren, hay Zoom. No, y maravillosamente, pues Dios ha usado esta situación para nosotros ver que podemos conectarnos con cualquier parte del mundo sin tener que vernos físicamente. Anhelamos vernos, queremos compartir, pero ahora mismo tenemos que disfrutar y, como usted decía, tener por sumo gozo, aprender y estar contentos porque Dios tiene un plan bueno para con nosotros. No. Entonces, sí. Y otra cosa que tú dijiste ahora, usted sabe la gana que yo tengo de abrazar a cierta gente que no abrazo hace tiempo. Ahora sí yo voy a valorar, cuando yo le doy un abrazo a una gente, yo lo voy a valorar, porque uno está tan aislado que hay gente querida que uno quisiera darle un abrazo. Ahora es que vamos a valorar los abrazos y lo vamos a dar sin medida y vamos a hacer un poquitico más fácil con los demás. Vamos a anhelar la iglesia. Aquellos que los domingos se levantan con la sábana a pegar, que no quieren ir, ahora están locos por ir porque le hace falta a los hermanitos. Eso es otra bendición de la crisis. Mire, yo me pongo a decir bendiciones, yo no voy a acabar esta tarde. Comiencen con la pregunta para que no nos ocupemos el tiempo dando bendiciones de lo que la crisis puede ser para todos nosotros. Bueno, yo estoy en la mejor parte de la parte que estamos ahora, porque yo soy el que hago la pregunta. A usted y al pastor Saladín le toca responderla, así que se la voy a pichar suave para que la vayan tirando. Saladita como contigo, ahí calladito, ahí, sin hablar. No, yo estoy aquí de relleno, pastor. Usted habla, yo escucho y yo relleno. Si queda algo que yo entienda, que es muy difícil cuando usted responde que quede algo pendiente. Nada, no me digas eso. Bueno, pues agárrense la primera ahí. ¿Por qué un Dios bueno y amoroso permite el sufrimiento de los inocentes? Se congeló. Se congeló. ¿Por qué un Mira, Dios... esa pregunta es tan fácil que yo se la voy a dejar a los Saladín. La pregunta es, ¿qué quiere decir por inocente? Porque dice la Biblia que todos nosotros, todos los hombres, estamos muertos en delitos y pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Y que andamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y vivimos siguiendo nuestras propias pasiones. O sea que el hombre está muerto espiritualmente. Y hay algo interesante que dice la Biblia, que es que estamos bajo la ira de Dios.
Dios es bueno, Dios es amoroso. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero el hombre tiene su corazón endurecido. El hombre no está buscando a Dios. Entonces, cuando hablamos del sufrimiento de los inocentes, ninguno de nosotros es inocente delante de Dios. Todos tendremos que dar cuenta delante de Él, tarde o temprano. Y todo lo que sucede en nuestras vidas. Sí, entonces, ¿qué pasa? Primero, no hay nadie inocente. Y segundo, el sufrimiento es fruto del pecado. Cuando el hombre pecó, vino todo eso al mundo. La enfermedad, los pleitos, los problemas, las enemistades, porque el hombre se apartó de Dios. Entonces el hombre tiene que volver a Dios. Y de hecho hay un punto. El inocente sufrió por los no inocentes. Y en ese contexto nosotros nos preguntamos, ¿y dónde está Dios cuando hay sufrimiento? ¿Y por qué no nos preguntamos dónde está Dios cuando el hombre le ha dado la espalda, ha estado en contra de él, vive haciendo en contra de Dios todas las cosas, y aún así Dios sigue salvando y perdonando pecadores? Entonces, yo me preguntara lo contrario. ¿Por qué Dios no ha raído de la faz de la tierra a todos los hombres con su maldad? Porque dice la Escritura que no hay bueno ni a uno. Y si no hay ninguno bueno, entonces no hay ningún inocente. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Porque nosotros hemos actuado contra Dios de tantas maneras que lo que merecemos, ¿tú sabes lo que es? Es el abandono total de Dios. Es una misericordia de Dios cuando Él se ocupa de nosotros. Y muchas veces estas crisis son un llamado de Dios, son una misericordia de Dios. No la podemos ver como negativa, no, al contrario. Es un llamado de Dios a reflexionar, a buscarle, a entregarles nuestra vida a Él. Porque lo que nos está ofreciendo es una vida entera, una eternidad en su presencia, que nosotros no merecemos. Amén, amén, amén. La siguiente pregunta es, ¿qué puedo hacer para tener una actitud positiva en este tiempo donde la mayoría de las noticias son negativas? ¿Alguna recomendación práctica? La primera, apaga la televisión. Esa es la primera. Y no esté mirando todos los WhatsApp que mandan, esos científicos, porque ahora todo el mundo es periodista y todo el mundo es científico. Óigame bien, con mesura, escuche lo que tiene que oír, pero si usted le perturba un poco, no lo haga. Mire, use ese tiempo para leer salmos, use ese tiempo para ir delante del Señor, use ese tiempo para hablar con su alma y delante de Dios. Entonces no podemos oír noticias antes de acostarnos, levantando. Miren, eso hace daño, esa cuestión de las noticias todos los días, sobre todo, que ninguna noticia está clara. Mira, hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra, más tarde llega otra, y ahora hay una modalidad que es para apurarnos más, que dice, este video, velo rápido porque se va a destruir, ya lo están persiguiendo. Eso es mentira, eso es para ponerte a ti para que lo vean, y lo que está diciendo tampoco es verdad. Entonces, vamos a buscar cosas edificantes, vamos a leer buenos libros, en vez de estar gastando tanto tiempo, ven la misma noticia, porque mire, usted ve la noticia hoy, la de mañana, la de pasado, la de pasado, solamente cambian unos numeritos que van sumando, que son lamentables, que son duros. Vamos a orar por esa gente, vamos a usar tiempo para orar, por eso que están sufriendo ahora mismo por la pandemia. Usemos el tiempo bien, usted va a ver que cuando usted se ocupe de eso, probablemente va a estar menos agobiado con las noticias. Amén, amén. ¿Y no usted, sé si Eduardo quería agregar algo? Sí. Yo quiero complementar lo que Erika ha dicho. El profeta Jeremías estuvo en el sitio de Jerusalén y fue algo terrible, donde madres se comían a sus hijos. Fue una situación que nadie quisiera pasar por algo así.
Y en medio de ese abatimiento, imagínense una ciudad destruida, con hambre, donde dice que una cabeza de burro se vendía por un dineral, óigame bien, para comer. Y así todas las cosas. Imagínense ustedes verse en un sitio así, en una crisis así, que nosotros no la estamos pasando. Pero ellos vivían en la ciudad y donde quiera que tú te mueves en la ciudad, tú ves todo eso. Están sitiados. Si sales te van a matar. Y adentro la cosa es mala, mala. A veces yo imagino que cuando uno está en una ciudad sitiada, uno mejor con tanta hambre, enfermedades, pleitos, uno quiere mejor salir y que lo maten. Y el profeta en medio de esa situación dice en Lamentaciones 3:21, esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza, dice él. Oiga bien, esperanza. Cuando uno tiene esperanza es porque uno considera que vendrán tiempos mejores. Y dice que las misericordias del Señor jamás terminan. Y oigan lo que dice, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto, en Él espero. Y dice, en medio de esa situación, de esa crisis, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre llevar el yugo desde su juventud. Y dice que se siente solo y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto. El mundo, estamos recibiendo malas noticias, personas enfermas, personas que mueren, pérdida de empleos, futuras crisis sociales. Pero hay algo que nosotros tenemos que ver, y es ver a través de los ojos de la fe. Nosotros podemos, como Eric decía, tomar todas las medidas para evitar ser contagiados, pero tenemos que entender que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y para aquel que es un hijo de Dios, el sol va a salir nuevamente. Y aún en la peor situación, humanamente hablando, nosotros somos bendecidos. Nadie se quiere morir, cristiano o no cristiano, pero nosotros tenemos una esperanza. Uno, que nuestras vidas están en las manos de Dios. Dos, que estamos en paz con Dios. Tres, que todo lo que nos suceda va a obrar para nuestro bien. Cuatro, me puede pasar lo más malo, me enfermé, me morí. Bueno, voy a estar en la presencia de Dios para siempre. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y nosotros debemos despertarnos. Aunque la tierra tiemble, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque estén cayendo personas a nuestro alrededor, que no es el caso, Dios sigue en su trono, Dios sigue reinando. Entonces, debemos hacer lo que dice Eric, pero mantenernos continuamente enfocados en Dios. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Para complementando eso, perdón, ¿tú ibas a decir algo más? No sé si con eso complemento lo que tú dijiste. Para complementar ese punto que tú has traído, el Salmo 46 nos dice, Dios es mi amparo y fortaleza, probado auxilio en tiempo de la tribulación. Dios está ahí para ampararnos. Dice Romano, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa de ti somos muertos, somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, y esa palabra es importante, yo estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, y ahí podemos incluir al coronavirus, podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra que nosotros estamos bajo sus alas, y es debajo de sus alas donde estamos seguros. En ese contexto, eso debe traer a nosotros paz, esperanza, en vez de estarnos agobiando con esas noticias negativas cada día. Y usted quiere que le diga algo que es bueno hacer con las noticias. Ore. Cuando usted escuche de alguien que está en una situación, use ese tiempo para orar, para que Dios obre en esa vida, para que Dios obre en esa familia, y para que si es la voluntad de Dios, esto pase rápido. Vamos a emplear más tiempo para orar y para suplicar. Amén, amén. Y la verdad que oyéndolo a ustedes, nosotros agradecemos poco. Y yo creo que un buen remedio en este tiempo es mirar todas las bendiciones que ya Dios me ha dado. El hecho de yo poder respirar, de estar sano, de poder estar aquí en el día de hoy. Como usted decía, don Eri, hay mucha gente que está en interno y no pueden estar aquí. Si nosotros calculáramos la cantidad de bendiciones que Dios nos ha dado, por favor. si nosotros calculáramos la cantidad de bendiciones que Dios nos ha dado, pues, y la balanceáramos con las dificultades, las bendiciones de Dios siempre son mucho más. Siempre son mucho más. Pero Daniel, es que dice la palabra que teniendo sustento y abrigo es suficiente. Y todos nosotros tenemos más que eso ahora mismo. Y el que está en el Señor lo tiene todo. ¿Qué nos falta? Un poco de comodidad. Eso nos ayuda a ser mejores. Así es, así es. La próxima pregunta, don Erite. He tratado de acercarme más a Dios en medio de la crisis. Mejoro algunos días, pero luego vuelvo a alejarme. ¿Cómo puedo ser consistente? ¿Usted me puede dar alguna recomendación? Dice la persona. Bueno, lo importante es que acercarse a Dios amerita disciplina y ejercicio. No siempre uno va porque quiere, sino porque tiene. Y en ese contexto, la disciplina de ir delante de Dios debe hacerse un hábito. Y un hábito de leer la Escritura y de rogar a Dios. Y dice el Señor que si tú le pides de corazón, Él va a escuchar tu petición. Entonces pídele al Señor aún que ponga en ti el deseo de querer como el hacer por su buena voluntad. Decía Pablo, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso es lo que me sale a mí. Pero también dice la Escritura que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en ese contexto, cuando tú le pides a Dios que Él obre en ti para que te dé ese anhelo por Él, ese hacer por Él, dice el salmista que como los siervos buscan el agua, así debemos nosotros desear a Dios, anhelar a Dios, bramar por las corrientes de las aguas, anhelar estar en su presencia y buscar su rostro. No siempre debemos actuar por lo que deseamos, sino por lo que entendemos que debemos hacer. Y hay veces que hay que decirle, alma mía, aquíétate, siéntate. Al alma se le dan decretos. Siéntate, que tú vas a escuchar la palabra de Dios. Yo le voy a decir a lo que yo hago conmigo mismo. Cuando yo no tengo deseo de leer, entonces leo. Y después que leo, me siento tan bendecido de haberlo hecho, que vuelve otra vez a buscar, porque no siempre uno amanece en la mañana loco por sentarse con la Escritura. Ahora, cuando tú empiezas y comienzas a comer de ese manjar, Dios va obrando en ti, y sobre todo, si tú le oras que te dé ese deseo, Dios lo pone en tu corazón, porque Él anhela tener comunión contigo. Él te está esperando, no lo dejes esperando. Amén. Pastor Saladín, ¿usted pudiera agregarnos algo más con respecto a esa pregunta? No, ahora lo que dijo Eric, eso es lo que hay que hacer. Bueno, seguimos con la próxima.
La verdad es, dice esta persona, que Dios me demanda que yo debo estar feliz en medio de esta crisis. Dios te manda a estar gozoso, que es diferente, que es una forma de felicidad. Estad siempre gozosos. Eso no quiere decir que tú estás indolente, que tú no estás con la tristeza del que le duele una situación que está pasando. Pero estar gozoso es un estado del alma. Y ese estar gozoso de ese estado del alma es estar conforme cualquiera que sea tu situación y aceptarla como de la mano de Dios. Y eso te va a dar gozo, es estar quieto. Quieto porque tienes esperanza o quieto porque sabes que Dios está en control. Y Dios te demanda estar gozoso. Claro que hay momentos, eso no quiere decir que tú vas a estar el día entero como, no, hay momentos. Y aún Dios conoce esos momentos, porque Dios sabe que somos polvo. Y van a haber momentos de inquietud para que nadie se sienta que cuando se inquiete está haciendo algo pecaminoso. No, Dios sabe que a veces nos inquieta el alma. Hay grandes hombres de Dios que tuvieron tiempos en que estuvieron débiles, pero ¿qué hicieron? Buscar de Dios, y Dios les fortalecía y les daba el gozo en medio de la tribulación. Pablo estaba preso y las mejores cartas, animando a otros, las escribió desde la cárcel. Es una actitud del corazón. No quita que tengamos temores a veces, no quita que tengamos que luchar con nuestra humanidad, pero si vamos delante de Dios, Él trabaja en nuestros corazones. El pastor Saladín, ¿algo más que agregar? No, lo que dice Eric, Pablo estaba preso y él dice, yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir en pobreza, yo sé vivir en riqueza, yo en todo y por todo estoy preparado. ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros hacemos de los deseos necesidades y tenemos que aprender también a distinguir esas dos cosas. ¿Qué es una necesidad? Bueno, algo que es imprescindible para yo poder vivir. Y la Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, está contento con eso. Entonces yo tengo que aprender a contentarme con tener sustento y abrigo. Una necesidad es algo que es imprescindible. Un deseo es algo que yo deseo, que yo quiero tener con vehemencia. Pero el mundo nos dice que hay que tener, hay que tener una gran casa, hay que tener todo tipo de ropa, hay que tener tal estatus social. Inclusive, yo no tengo por qué estar sano. El estar sano en salud es una bendición de Dios. Y yo tengo que reconocer eso. Yo tengo que estar contento con cualquier situación que venga a mi vida. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Yo he aprendido algo que yo no conocía. Porque recuérdense algo que hemos dicho en otras ocasiones. Nosotros estamos aquí y Dios nos llama a salvación y Él empieza a formar la imagen de Cristo en nosotros. Y Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita para crecer a esa imagen, pero más que todo también para glorificar a Dios en medio de esa situación. Nosotros tenemos que estar contentos cuando estamos saciados, pero también tenemos que estar contentos cuando tenemos hambre, como dice el apóstol Pablo. Él estaba contento cuando tenía abundancia y cuando tenía necesidad. Y es algo que se aprende. Recuerden que Pablo estuvo en naufragio, lo quisieron matar, él tuvo peligro de robo, muchísimas cosas. Y él aprendió a contentarse. ¿Ustedes saben por qué? Porque su suficiencia no estaba en las cosas materiales. Su suficiencia estaba en Dios. Y alguien dirá, pero es que yo ni siquiera tengo abrigo y sustento, yo estoy mal. Bueno, eso puede ser así. Pero el Señor nos dice que aún en medio de esa situación, nosotros tenemos que hacer lo que hizo María, sentarnos a los pies del Señor, buscar primeramente su reino y su justicia.
Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, los que estamos en este chat, que podemos conectarnos a una computadora, vía teléfono, vía iPad, vía la computadora, conectarnos a este chat, yo creo que tenemos el abrigo y el sustento seguro. Lo que pasa es que estamos haciendo de nuestros deseos necesidades y entendemos que Dios no tiene derecho a romper mi paz, mi tranquilidad, mis planes para el futuro, pero Dios es Dios. Y a través de todas estas cosas, Él nos enseña a someternos a sus tratos con nosotros y a estar contentos, viendo que todo lo que nos sucede viene de su mano. Hemos hecho todo lo posible para salir de la situación en la cual estamos y todavía Dios nos tiene aquí. Amén, Señor. Tú reinas. Yo voy a alabar tu nombre. Amén. Y de hecho, muchas veces esa falta de gozo o lo que refleja es inconformidad, porque yo creo que debo tener más, o porque me he acostumbrado a que mi gozo dependa de las cosas que yo tengo. Y mi gozo no debe depender de lo que tengo, sino de lo que soy, sobre todo lo que soy en Cristo. Y dice el Señor, ¿quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y al final, en el versículo 33 de Mateo 7 dice, pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, porque se cuidará a sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Y este es un buen momento para examinar si mi felicidad depende de las cosas que tengo o si mi felicidad depende de mi cercanía y de las bendiciones que tengo en Dios, que son muchas. El hecho de estar aquí ahora mismo, poder estar aquí ahora mismo, usted puede contar cientos de bendiciones que otros no tienen, que usted tiene por estar aquí ahora mismo. Hay otros que están en lugares mucho más difíciles. Pablo le pidió 3 veces a Dios que le quitara el aguijón. Y el Señor que le dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo simplemente dice, bueno, yo quiero partir para estar contigo, pero si estar aquí para seguir expandiendo el reino es lo mejor, amén, aquí estoy gozoso, contento cualquiera que sea nuestra situación. Yo quería dar una nota. Eso es Filipenses capítulo 4. Cuando Pablo dice, yo he aprendido a contentarme. Cuando él llega al versículo 13, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. O sea, Pablo era Superman. Él podía estar sin comer, él podía estar sin beber, sin dormir, o él podía vivir a la intemperie. No. Lo que significa eso es que cuando él llegaba al límite de sus fuerzas, cuando ya él creía que no iba a poder más, Dios venía y lo fortalecía. Dios le infundía su fortaleza y su poder. Entonces, el Señor muchas veces a nosotros que nos creemos que somos el centro del universo, que nos creemos que somos autosuficientes, nos lleva al límite de nuestras fuerzas para que nosotros clamemos a Él y lo busquemos a Él. Y entonces nosotros experimentamos el poder de Dios. Por eso Isaías, en un capítulo que es hermoso, el capítulo 40, dice de los versículos 29 al 31 lo siguiente. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero miren esto. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Todos nosotros nos cansamos, aún las personas más fuertes. Físicamente nos cansamos mentalmente, nos cansamos emocionalmente, pero qué bueno es saber que Dios está ahí para fortalecernos. Miren, el apóstol Pablo batalló y tuvo muchos hombres que estuvieron a su lado. Algunos hombres verdaderos creyentes, Timoteo, Epafrodito, todas esas personas, y otros que lo abandonaron, al igual que los discípulos en un momento dado abandonaron al Señor. Y él dice en 2 Timoteo que cuando él estaba en su juicio, ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon, los que estaban con él en ese momento. Y él le dice, no les sea tomado en cuenta. Y luego dice, pero el Señor estuvo a mi lado y el Señor me dio fuerza para que fuera cumplida la predicación, para que todos los gentiles oyeran. Y dice, y así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Qué quiero decir con esto? Que él contaba con la fortaleza que el Señor le daba y con la fortaleza que el Señor le iba a dar cuando enfrentara situaciones que me imagino, al igual que nosotros, él temiera que llegaran a su vida. De hecho, Dios nos da su gracia cuando la necesitamos. Él no te la da antes ni después. Cuando tú estás en una dificultad, ahí llega el Señor y te asiste. Y tú dices, ¿y cómo pude yo pasar eso? Porque el Señor estaba contigo. En ese momento, Él sabía que tú necesitabas esa gracia. Y en ese momento Él te la va a dar. La misma gracia con que los mártires soportaron la muerte. La misma gracia con que muchos creyentes pasaron cientos de calamidades. Porque Dios está ahí. El problema está en nosotros, en que nosotros decimos creer en Dios, pero vivimos como si Dios no existiera muchas veces. Ese es el punto. Y hay algo aquí, y quizás me estoy extendiendo un poco, que Eric hablaba. Para obtener ese poder, debemos pasar tiempo con Cristo. Como Eric decía, debemos meditar, debemos conocerlo cada día más. Por eso Pablo dice que su ambición era conocerlo más cada día y conocer el poder de su resurrección. ¿Para qué? Para él ser nutrido por esta verdad. Miren, cuando llega la crisis como esta, si nosotros no estamos aferrados al Señor y nutridos con su palabra, no vamos a reaccionar bien. ¿Por qué? Porque nosotros debemos prepararnos cada día para las diferentes situaciones que vamos a enfrentar. Y la única manera de prepararse es estar en comunión con el Señor, porque separados de Él nada vamos a poder hacer. Amén, amén. Y de hecho, sí, don Eric. yo a veces he comentado que esos matrimonios que dicen que no se pueden soportar en la crisis, el problema de esos matrimonios no está en la crisis, es que no trabajaron con su matrimonio antes de la crisis. Y en ese contexto, ahora sale toda nuestra debilidad. ¿Qué es la bendición? Que Dios nos está demostrando en que somos débiles. ¿Para qué? Para ponernos a llorar, para quejarnos, no para buscar de Él. Si nos acercamos a Él, en Él tendremos la victoria y en Él tendremos la fortaleza. Y tenemos un buen ejemplo en Cristo. Cristo que era Dios. ¿Qué hacía Cristo constantemente ante cada situación? Oraba. Oraba. Ante cada cosa oraba. Y la noche antes de su martirio, ¿qué hizo? Orar. Pedirle a su Padre con lágrimas, con sudor, con esfuerzo. Y Él era Dios. Y Él sabía lo que venía, pero Él nos enseñó a depender de Dios, porque depender de Dios es una forma de humildad y decir, yo no puedo, pero tú sí, Padre. Y dice que Él es un Padre que si tú le pides pan, no te va a dar una piedra. Ve al Señor, que Él está ahí esperándote todo el tiempo.
Amén, amén. Yo voy a hacer la última pregunta, pero me gustó dos frases que ustedes dijeron. Don Eri decía, ¿de qué depende mi felicidad? Y la verdad es que muchas veces nosotros queremos que nuestra felicidad dependa de otra cosa que no es Dios. Y don Eduardo dijo otra que fue, estamos haciendo de nuestros deseos necesidades. Y la verdad es que muchas veces Dios nos da tantas cosas, pero nuestros deseos son tan grandes que nosotros empezamos a, a no ver todo lo que Dios ya nos ha dado. Y aquí viene la última pregunta, hablando de necesidades, hablando de cosas materiales, de que realmente es verdad, yo debo regocijarme en lo que Dios ya me ha dado, pero ¿qué palabras de aliento se le puede dar a aquellos que sus ingresos se han reducido más con este problema económico que se está viviendo ahora mismo, pero los compromisos siguen allí? ¿Alguna cita bíblica que le puedan dar para que él pueda, pues, tener aliento, o alguna, con la experiencia que ustedes tienen, sugerencia para que esa persona salga a buscar ingresos? Mira, lo primero es que dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por otro lado, dice la palabra que teniendo sustento y abrigo es suficiente. Por otro lado, dice la palabra que él sabe poner mesa en el desierto. Ahora, Dios le provee a los pajarillos, pero los pajarillos salen a buscarlo. Entonces tú dices, es que yo no sé ni dónde salir a buscarlo porque no lo hay, no tengo trabajo. Pídele al Señor que te muestre, humíllate si tienes que humillarte en un momento dado, a hacer otra cosa que no era la que tú hacías y a tratar de buscar el sustento de otra manera. Pero créeme que de alguna manera llega. Y a veces estas crisis también nos ayudan a pensar para reinventarnos y buscar otra forma de buscarnos la vida. Es verdad que algunos están pasando dificultades y ahora yo voy a hacer un llamado al que no está pasando tanta dificultad. Mire, no espere que su hermano, vecino o amigo llegue ahí. Comparta con él lo que usted pueda compartir, porque es más bienaventurado dar que recibir. Y este es el momento para vivir como la iglesia primitiva, donde todos compartían lo poco que tenían. Es una bendición poder ser misericordioso con aquel que uno sabe que está pasando dificultad. Y órenle al Señor. Nosotros hemos visto milagros de cosas que Dios hace. Dios provee, no le va a proveer un manjar, pero algo provee. Y si llega una dificultad tan extrema, entonces los que estamos afuera de la dificultad debemos estar atentos por aquellos que pueden estar metidos en esa situación para darles una mano. Si hay una bendición grande de esta crisis, es que va a trabajar con nuestro individualismo para darnos a nosotros la oportunidad de ser como el Señor, misericordiosos y compasivos. Busque la oportunidad para ayudar a otros. Búsquela, búsquela. Llame a su amigo, pregúntele cómo está. Y si tienes que humillarte y pedirle ayuda a un amigo tuyo porque tus hijos no tienen comida, verlo como otra forma de Dios trabajar con tu alma, porque hasta ahí podemos llegar. Ese es lo que pienso. No sé si Eduardo tendrá otra idea adicional al respecto. No, yo lo que creo, lo mismo que tú dices, debemos analizar nuestra situación, hacer una reingeniería que incluye buscar nuevas fuentes de ingresos, reducir los gastos al mínimo, hacer nuestra parte, salir a, ¿verdad?, a buscar ese sustento o esa déficit de ingresos que tenemos para poder compensar nuestro presupuesto y esperar en Dios. Hacer nuestra parte y orar y esperar en Dios, que Dios obre también en nuestras vidas. Y de hecho, que esto nos sirva de lección para que cuando esto pase, aprendamos que no todo es comprar cosas materiales. Hay que guardar, hay que ahorrar, hay que ofrendar, hay que
hacer obras para el reino de los cielos. Nosotros estamos muy enfocados en lo que yo quiero aquí. Óigame bien, todo esto se va en un segundo. Ahora mismo, el millonario más millonario que está en una cámara de aire, lo único que quiere, ¿usted sabe lo que es? Aire. A él no le importa su Mercedes-Benz, a él no le importa nada, él solamente quiere aire. Y es que nosotros, como decía Daniel en un momento, y Eduardo también, nos hemos hecho expectativas muy grandes de la vida, pero nosotros podemos vivir con tan poca cosa, que quiera Dios que una de las lecciones que aprendamos de esto es con cuán poco se puede vivir cada día, y las cosas que no tienen valor van a tomar valor. ¿Cuánto cuesta pasar una noche con nuestros hijos ahora, una tarde con mi mujer? Eso no tiene precio. O una tarde delante de Dios, cuando yo decía que lo anhelaba. Tener tiempo para orar, para leer. Dios nos está regalando extraordinarias oportunidades y extraordinarias bendiciones. Y algunos de ustedes y de nosotros, a lo mejor, nos reinventamos y hacemos algo mejor que lo que estábamos haciendo. Y el que Dios le ha placido afligirlo con la necesidad, que trate de pedirle a Dios que le provea, y tratemos lo que estamos afuera de ver esa necesidad para poder suplirla, porque ellos darán gracias a Dios por causa de tu misericordia. Amén, amén. De verdad que muchísimas gracias, don Eric, don Eduardo, por este tiempo, por ser tan paciente en responder a las preguntas. Don Eric, gracias por la meditación.